Muchas bendiciones tengan todos ustedes. Pues qué alegría tenerlos nuevamente aquí en su canal La Lectura Bíblica. Pues bien, como ustedes sabrán, hemos venido gozándonos de la palabra de Dios y hemos venido en un estudio de las 7 iglesias del Apocalipsis. Pues bien, hoy es el día, hoy vamos por la iglesia número 7, es la iglesia de Laodicea. Para mí ha sido un agrado compartir con todos ustedes esta rica lectura y aprendizaje de la palabra. Y la verdad es que esta nos deja otra gran y emocionante enseñanza. Antes de iniciar, quiero invitarlo a que se suscriba a nuestro canal, a que disfrute de las otras 6 enseñanzas y otras más que tenemos ahí en este canal para que usted viva esa palabra de Dios conforme está escrita y la que el Señor nos ha dejado. Pues bien, vamos a entrar en esta palabra que tiene Dios. La iglesia de la Odisea, la iglesia que se engaña a sí misma, y esa está en Apocalipsis capítulo 3, versos 14 al 22. Ahí seguidamente, como les he venido diciendo en anteriores enseñanzas, hemos ya recorrido las otras 6. Vamos a recordar a Éfeso como sus cosas que vimos, como que perdió su primer amor, hablaba de un evangelio puro y tenía una conquista y una victoria. Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis y Filadelfia, la anterior que vimos. Pues bien, hoy vamos a centrarnos en la Odisea, normalmente conocida porque era tibia y orgullosa, y Dios la llama a una restauración verdadera. Pues bien, vamos a entrar en conocimiento de esta palabra. Para entrar en este conocimiento, vamos a ver un poco de su contexto histórico y qué era lo que más se mencionaba, o cómo se reconocía o se diferenciaba de todas estas. Bien, era la ciudad bien conocida por su comercio, era una ciudad que abundaba el comercio ahí. Allí se hilaba y se vendía una prenda muy famosa llamada la túnica. La agricultura y el comercio bancario también eran muy productivos allí. Además, era famosa por su producción de una medicina para curar las enfermedades de los ojos. La Odisea era la ciudad más rica de la provincia de Frigia en el año 60 después de Cristo. Un terremoto destruyó la ciudad, pero sus ciudadanos eran tan ricos que la reconstruyeron sin ayuda de los césares. Entonces, entrando a este contexto, comenzamos a ver cosas interesantes. Recordamos que hacían una prenda muy reconocida, o por decirlo de alguna manera, que estaba muy de la moda en ese tiempo, que era la túnica. Recordarán ustedes la túnica que le regalaron a José, ¿verdad? Esa túnica de colores. También otra cosa que era reconocido es porque tenían una medicina para los ojos, para ayudar a la ceguera. Y Dios va a tomar eso para hacer una mención también en ellos. Porque si hay algo que aquí apunta es que en las otras vimos que habían reproches y había otras cosas que Dios enaltecía de estos. Pero en esta, la iglesia Odisea, hay un reproche y no hay alabanza sobre esta iglesia. Y vamos a ver el contexto que pasaba, porque aquí había algo muy serio. Vimos también en este último contexto de que cuando la iglesia fue derrumbada por los terremotos, era tanta la posesión económica que tenían que ellos no necesitaron ayudas, como en la iglesia anterior de Filadelfia, que los césares le ayudaron a construirla, le pusieron un nombre de ellos, uno de ellos, al tiempo lo volvieron a cambiar, pero en ellos no, ellos se valían por sí mismos y se sentían que ellos podían hacer las cosas por sí solos. Y eso, de alguna manera u otra, es para beneficio o no para beneficio. En este caso no había sido beneficio para ellos porque ellos se creían autosuficientes. Y vamos a ver las cosas que Dios comienza a marcar acá. Vimos acá que era una túnica y una medicina para los ojos. Pero en esta parte vamos a comenzar a desarrollar lo que es la condición de esta iglesia.
Entonces, ¿cuál era la primera condición que tenía? Eran tibios. Antes de la salvación, la temperatura espiritual de una persona era fría, como la de un cadáver, es decir, estaban muertos. Sin Cristo, nosotros estamos muertos. Cuando las personas reciben a Jesús, son espiritualmente calientes, porque el fuego del Espíritu Santo llega y toma nuestras vidas y abre nuestros ojos y quita toda llaga. En esos primeros días los nuevos cristianos están llenos del fervor. Sus oraciones son fervientes. Aman la palabra de Dios. Hay fuego en su interior que hace que testifiquen del Señor a otros. Los creyentes de la Odisea no eran fríos, y esto muestra que habían sido nacidos de nuevo. Sin embargo, con el pasar del tiempo, su amor cambió de caliente a tibio. Parecían a las aguas en una ciudad que era caliente cuando salía desde arriba de la vertiente, pero a como iba bajando se iba entibiando a lo largo del trayecto. Cuando llegaba a la ciudad era tibio. Y este es un primer reclamo que Dios hace a esta iglesia. Apocalipsis 14 dice, y escribe el ángel de la iglesia de la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación. Dios dice esto, dice el verso 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Dice el 16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de tu boca. Vea qué dura esta palabra, pero era una realidad, porque cuando Jesús habla, cuando Dios habla aquí en esta palabra de que eran tibios es porque ya habían pasado el proceso de fríos, ya eran personas conocedores de la palabra, personas que ya habían recibido a Jesucristo en su corazón, personas que tenían vidas cristianas en sí. Estamos hablando exactamente y estrictamente a los hijos de Dios que hoy en día estamos recibiendo la palabra, congregándonos virtualmente, congregándonos presencialmente a los que pueden. Pero aquí el Señor está dirigiendo esta palabra a la iglesia, no a los no convertidos. Está hablando de personas tibias, personas que recibieron al Señor un momento, fueron calientes y con el pasar de los tiempos se pusieron tibios. Y esto porque existía en ese creyente una autosuficiencia. Y esa autosuficiencia era porque no económicamente estaban bien. Y con esto no quiero decir que tener la solvencia económica o que usted esté bien económicamente o esté tranquilo, eso no quiero juzgar eso, sino quiero prestar la atención a que esas cosas nos pueden desviar del principio correcto, que es ir a la presencia de Dios, porque nosotros, con o sin cosas materiales, vamos a necesitar siempre de la presencia, la ayuda continua de nuestro Padre Celestial. Y lo que estaba pasando aquí, hermanos, hermanas, es que esa autosuficiencia decía, yo estoy bien, no necesito nada ahorita. Lo espiritual había pasado a una segunda parte. Había comenzado a haber congregantes que solo asistían por cumplir el protocolo de ir, pero espiritualmente eran más pobres que aún la iglesia de los de la iglesia de Filadelfia que vimos la enseñanza pasada. Ricos por fuera, adinerados por fuera, pero muy pobres por dentro. Veamos esta otra. Tenían demasiada confianza en sí mismos, es la segunda condición. Los creyentes tibios son un problema mayor que los fríos no creyentes. Cuando las personas están frías es posible que se den cuenta de su necesidad de Dios, pero los creyentes tibios no perciben su necesidad de Dios. Son lo opuesto a los pobres de espíritu, que dice en Mateo 5:3. Y yéndonos a Mateo 5:3, la palabra dice de la siguiente manera.
Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No tienen apetito por las cosas espirituales. Por lo tanto, no tienen hambre ni sed de justicia, que dice el verso 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Al igual que Pedro confían en sí mismos, Pedro se vanaglorió, aunque todos se escandalicen de ti. ¿Por qué? Porque yo nunca me escandalizaré. Vemos Mateo 26:33 y ve qué importante esta referencia que dice en Mateo 26:33, que dice de la siguiente manera. Respondió Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré, ¿verdad? Y ya luego ustedes sabrán lo que pasó luego, ¿verdad? Igualmente estos orgullosos creyentes de la Odisea se jactaban que no tenían necesidad de nada, pero su condición no estaba de acuerdo a su declaración. Y es esa condición que Dios está viendo en ellos, de que no poseían necesidades materiales. Y hoy en día el mundo está lleno de personas que tal vez materialmente no tienen ninguna necesidad. De que gracias a Dios, de alguna manera, el pan nunca ha faltado y no ha tenido la necesidad de tocar alguna puerta para pedir ayuda. Pero eso es lo que ven las personas. Pero interiormente, muchas de esas personas en esa condición son las que espiritualmente están pasando necesidades grandísimas, como falta de amor, como falta de perdón, como en sus casas problemas conyugales, problemas con sus hijos y ese tipo de cosas que solo en la presencia y con la guía de nuestro Padre Celestial pueden ser solucionadas. Por eso Dios, que ve en lo profundo, en lo íntimo de cada corazón, sabe la necesidad y sabe lo que hay en cada corazón de persona. Y Él estaba pesando los corazones que estaban en esta iglesia, la Odisea, y había encontrado estas circunstancias. Les voy a mostrar dos más. Otras dos condiciones de esta misma es que no se daban cuenta de cómo los veía Jesús, de lo que estábamos hablando ahorita. Decían ahí, estos creyentes tibios se jactaban de que eran ricos y no tenían necesidad de nada. Apocalipsis 3:17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, dice. Pero Jesús les dijo que eran desventurados, miserables, lo que leímos. Ahora, viene aquí una pregunta. ¿Qué harían las personas en una iglesia si el pastor les hablara de esta manera? Aleluya. Seguro salen corriendo. Pero considere la ironía de esta situación. Esos creyentes tenían mucho dinero, pero eran pobres espiritualmente. Su ciudad era famosa por las túnicas que tejían, pero estaban desnudos espiritualmente. La Odisea era famosa por su medicina para los ojos, pero eran ciegos espiritualmente. Muy conocida por las túnicas, es decir, nadie le iba a faltar el vestido externamente. Tal vez era la región con mejor vista por fuera, pero espiritualmente eran ciegos. Y esta alusión hace el Señor, porque el Señor conoce la condición de cada uno de sus hijos. Y le dice, podrás tener materialmente todo lo que tengas, pero espiritualmente eres pobre y desventurado. Podrás tener cómo curar esos problemas de la vista, pero espiritualmente eres ciego. Y qué duras son estas palabras. Pero
¿Al que se le ama no se le reprende acaso? Voy a hablar de esta reprensión un poquito más para adelante, pero vamos a ver esta otra condición y este ejemplo con las demás iglesias. Estaban en peligro de perder su salvación, porque esto puede suceder. 5 de las 7 iglesias de Apocalipsis estaban en peligro. Si no caminaban, Cristo se convertiría en su enemigo y en vez de ser su salvador y amigo, podría ser lo contrario. En Éfeso, Jesús advirtió que quitaría el candelero de su lugar si no se arrepentían. Apocalipsis 2:5. En Pérgamo, que pelearía contra ella con la espada de su boca si no cambiaba. Apocalipsis 2:16. En Tiatira, de sufrimientos severos si no dejaban de seguir a Jezabel. Apocalipsis 2:22. En Sardis, que vendría como ladrón en la noche y juzgaría si no se despertaba esa iglesia. Él advirtió en esta iglesia, la Odisea, que vomitaría de su boca si no se arrepentía. Y aquí llama a un arrepentimiento y lo dice en el 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Vuelvo a decir, es una palabra dura, es una palabra bastante fuerte, pero el Señor lo que quiere es traer esa reflexión a tu vida. Muchas iglesias del mundo entero, o tal vez no iglesias, personas del mundo entero que asisten a las congregaciones, ya sea presenciales o virtuales, no realmente son calientes. Realmente se están haciendo, han dejado de un lado lo verdaderamente espiritual, lo verdaderamente necesario, lo que nos va a ayudar a nosotros a salir de ese tipo y de muchos tipos de situaciones que acojan al mundo hoy. Hoy está diciéndote Dios a ti, hermano y hermana, que tiene que haber un despertar y un avivamiento en tu vida. Que no solo porque estás bien, entre comillas, materialmente, quiere decir que estés bien espiritualmente. Y yo hago este llamado porque es importante hacerlo, porque hoy en día la iglesia tiene que saber en qué condición se encuentra. El hombre, la mujer tiene que examinarse a sí mismo para saber en qué condición se encuentra. Dios está haciendo un llamado a esa iglesia, pero está haciendo un llamado general a las personas del mundo entero para que nos examinemos, nos evaluemos de ver cómo estamos. Pero veamos más de lo que trae esta enseñanza. Aquí es donde su misericordia es grande y victoriosa, porque Él hace una invitación. Recuerde que Dios siempre va a hacer esa invitación al arrepentimiento. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, ¿verdad? Es lo que dice ahí. En el 18 decía, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Jesús fue muy directo y no dio vueltas en la montaña. Él no hizo ningún elogio a la iglesia de la Odisea, únicamente le dio una fuerte reprimenda. Pero su reprensión salió de un corazón de amor. Algunos piensan que el amor no puede corregir y disciplinar. Hay padres que dicen que no disciplinan a sus hijos porque los aman demasiado. Pero esto no es cierto. La falta de disciplina proviene de la falta de amor. Cuando hay suficiente amor, hay disciplina. Y eso lo podemos ver en un texto que me gusta muchísimo, que está aquí en Hebreos 12,
Hebreos 12, del 5 en adelante, dice de la siguiente manera. Está hablando aquí que el Señor es directo y muy conciso. Y aquí la palabra de Dios nos está hablando a cada uno de nosotros. Cada quien sabe la condición en la que está en este momento. Y si Dios te está haciendo, te está despertando, te está avivando, escucha la voz de Dios. Dice Hebreos 12:5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si los deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Al que se toma en cuenta y que no se disciplina, lo toma como no hijo. Y viendo la condición que había en este momento, Dios fue directo y te dijo, eres tibio y tibio te vomitaré de mi boca. Te llamo al arrepentimiento para que te despiertes y veas la condición en la que estás. Y te hago ver la condición en la que estás porque te amo y quiero que vivas una eternidad conmigo, dice el Señor. Los invito a recibir todo lo que necesitaban de él, dice este número 12 en esa invitación. Les ofreció riquezas espirituales, vestiduras blancas y colirio para los ojos, que lo que leímos en Apocalipsis 3:18. Igualmente nos invita a nosotros a confiar en él, en vez de confiar en nosotros mismos. Acordémonos de las palabras de Pablo acerca de Israel. Él les dice que ellos no conocían la justicia que viene de confiar en Cristo. En cambio, ellos querían establecer su propia justicia. Por lo tanto, no se sometían a la justicia que es de Dios. Y eso está en Romanos 10, del 2 al 4. Cada persona debe escoger entre confiar en sí misma o recibir a Jesús como Salvador. Y solo en Jesús estamos completos. Solo en Dios, hermano y hermana, nosotros estamos completos. Yo no puedo decir, yo quisiera decir palabras motivacionales, quisiera decir cosas, pero me abogo al mensaje que está en la palabra de Dios. Y el mensaje que está en este momento de esa palabra dice, vea la condición en la que te encuentras. Mira en tu interior y revisa en qué condición estás. Porque el Señor te está haciendo un llamado para que recapacites de esa condición. Porque Él te ama y quiere lo mejor para ti. Los invitó a que lo dejaran entrar. Jesús estaba al lado de afuera. ¡Qué terrible! Su lugar es estar sentado en el trono dentro de cada creyente, es decir, dentro de cada uno de nosotros, pero lo habían empujado hacia afuera de la iglesia de la Odisea. Él estaba afuera golpeando la puerta y pregunta aquí, ¿de qué manera el Señor llama a la puerta? Durante los cultos por medio del Espíritu Santo. Él llama por medio de su palabra, de los testimonios de los creyentes, de la belleza de su creación y de su suave brisa. Llama por medio del edificio que las personas saben que es la casa de Él. Por los cantos que su pueblo entona. También cuando nace un bebé, cuando alguien muere y por medio de todas sus bendiciones y su bondad y su misericordia. ¿Acaso no lo oyen golpear? ¿Acaso no lo escucha usted llamando a la puerta de tu corazón, diciendo, ¿cuándo vas a venir a mi presencia?
¿Cuándo vas a escuchar mi palabra? ¿Cuándo vas a volver a abrir la escritura para que yo te hable? ¿Cuándo fue la última vez que entraste en la presencia de Dios y contarle qué ha pasado con tu vida? ¿Qué ha pasado con tus hijos? ¿Qué ha pasado con tu esposo, con tu esposa? ¿Qué ha pasado con tus hermanos, con tu familia? ¿Le has dicho cómo te sientes en esta actualidad? Con todo esto que el mundo está disparando y quiere hacernos pedazos. Yo sé que te has sentido frustrado y frustrada. Y te has sentido encajonado, encajonada, encerrada. Te has sentido estresado, estresada, a punto de explotar, a punto de estallar y decir, ya no quiero más de nada. Pero Jesús está a la puerta llamándote y diciendo, al que amo corrijo, al que amo digo mi palabra. Esta es la oportunidad que Dios abre a su iglesia, porque este mensaje lo está diciendo a la iglesia. Apocalipsis 3:20. Y se los voy a leer textualmente. He aquí, y este es el Señor que está hablando. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Estás dispuesto a abrirle la puerta de tu corazón a Jesús? ¿Estás dispuesto a tener una vida nueva con Dios? Este es el día que Dios ha hecho para que tú hagas conciencia si estás bien o no estás bien con Dios. Déjeme decirte que Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Y yo sé que necesitas entrar otra vez a intimidar con Él. Y Él te dará nuevas fuerzas. Te levantará como las águilas y te ayudará y te guiará para que vuelvas a ser caliente, lleno y llena del Espíritu Santo de Dios. Vamos juntos a orar a nuestro Padre Celestial y pedirle a Él, como dice ahí, si te arrepientes, arrepentirnos delante de Dios y te voy a guiar. Ahí, no importa, ahí donde estás, di, Señor y Padre Celestial y bendito Dios, hoy vengo delante de tu presencia, Señor, reconociendo que he estado equivocada de mi caminar, de pensar que he sido autosuficiente y que nada necesito. Que he pensado que no ocupo nada más en este mundo porque todo lo tengo. Pero hoy las vendas se han caído de mis ojos y he comprendido que sin ti no tengo nada, soy desnudo. Mis ojos no ven. Pero tu palabra hoy nos ha revelado que necesitamos ser vestidos con las vestiduras blancas y resplandecientes que tú nos das, Señor. Que mis ojos necesitan obtener vista espiritual tuya, Señor. Te pido perdón por haberme equivocado. Te pido perdón por las cosas malas que he pensado y he hecho, Señor, en apartarme de tu palabra, apartarme de tu presencia, Señor. Pero hoy me pongo a cuentas contigo, Señor, y quiero decirte que me he despertado. Mi espíritu me ha hablado, Señor, y quiero estar otra vez a intimidar contigo, Señor. Recíbeme como ese hijo y esa hija que soy tuyo, Señor. Yo te doy gracias por la oportunidad, por no desmayar en estar tocándome la puerta, Señor, y decirme,
tú vienes pronto, que aquí estás a la puerta, Señor. Te doy gracias, Padre Celestial y bendito Dios, por esta oportunidad que tú me has dado nuevamente de recapacitar y de reconocer que había estado equivocado. Dice tu palabra, Señor, y vuelvo a leerla, Padre Santo, Dios. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno, y ese alguno es usted, hermano y hermana, que está oyendo la voz de Dios y está abriendo la puerta en este momento y está dejando que Dios entre nuevamente en su vida, y es hora de que está cenando con Él. Gracias por abrir esa puerta. Te doy gracias porque este mensaje es espléndido y maravilloso, porque lo que encuentro en este mensaje, déjame decirle, hermano, hermana, es un mensaje de amor, de misericordia que ha tenido Dios siempre. Que aún sabiendo en la condición que nosotros nos encontramos, Dios está llamando a nuestra puerta y no se ha cansado de llamar. Gracias por darle la oportunidad a Dios de tomar el control de su vida, y que toda cosa en la que te sentías que no podías más, déjeme decirle que cuando abriste esa puerta, Dios te recibió con un abrazo. Recibe ese abrazo de Dios y te doy gracias por acompañarme en la lectura bíblica. Hoy terminamos el estudio de las 7 iglesias, pero ahí vamos a seguir adelante aprendiendo más y van a venir más enseñanzas de la palabra de Dios. Lo invito a que nos siga y no se pierda detalle. Pero lo importante de esta hora es que hay un despertar en tu corazón. Maranata, Cristo viene pronto, y que estemos listos cuando Él venga. Dios les bendiga.